Buenas noches con todos, esperando que este taller sea de su agrado. Me presento, soy Alison Rafaela Vintimilla. Estudio en la Universidad Particular de Loja y estoy cursando el 7º semestre de la carrera de psicología. El día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos del lenguaje. Entonces, agradezco su puntualidad y esperando que cada uno de ustedes, de los que están presentes, se presenten y me digan qué esperan del taller. Podemos empezar con cualquiera. Puede ser con Mari, que se presenten, diga su nombre y qué espera de la exposición. O con cualquiera de los que están presentes, que se presenten, que digan su nombre y qué esperan de la exposición. ¿Cómo está? Buenas noches, perdón, Ali, estaba sin audio. Yo me llamo María Morejón, tengo 47 años, buenas noches con todos. Yo espero de esta exposición enriquecerme, mi Ali. Vamos a ver qué aprendo. Muy bien. Vamos con Chris. Bueno, mucho gusto. Buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian Montes de Oca y lo que espero de esta exposición y de lo que estoy seguro que voy a adquirir pues son nuevos conocimientos. Tengo el honor de conocer a Alison y es una persona que en verdad busca siempre estar capacitada y sé que voy a adquirir unos nuevos, voy a añadir nuevos conocimientos a mi vida. Gracias, Mejorari, por la invitación. Muchas gracias. Vamos con Vale. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Valeria Zavala y mis expectativas para este taller es poder expandir mis conocimientos en esta parte del desarrollo de las personas. Muy bien. Vamos con Dianita. O con Willy. William. Buenas noches, mi nombre es William Robles y mis expectativas para este taller es aprender un poco más sobre las disfunciones del lenguaje para poder ayudar a personas que conozca que tengan este problema. Muchas gracias. Dianita, ¿puede presentarse, por favor? Buenas noches con todos, a mí. Buenas noches con todos, un gusto. Mi nombre es Diana Peña y estoy realmente emocionada por escuchar toda la información que nos vas a compartir esta noche. Y pues bueno, la verdad, mente abierta para poder captar y aprender. Creo que se le cortó un poquito la conexión. Jessie, ¿estás por ahí? Muy buenas noches con todos. La verdad no vale mi cámara, Ari, perdón. Gracias por la invitación y para saber sobre el tema que vayan a realizar y aprender un poco más de los talleres que vayas a dar. Ya, perfecto. Les voy a compartir la pantalla. Esperan un ratito. Ya. Me comunican si ven todos lo que estoy compartiendo. Por favor. ¿Sí ven? Sí se puede. Ah, ya. Sí se puede. Listo. A ver, empecemos entonces. Como ya les había comunicado, vamos a hablar sobre los trastornos del lenguaje y la comunicación. Por ejemplo, ¿ustedes qué entienden por el lenguaje? ¿Alguno de ustedes que me diga qué entiende por el lenguaje? Para mí el lenguaje es la manera que tenemos de expresarnos a través del idioma que hablamos. Ya, muy bien. ¿Alguien más? El lenguaje puede ser la capacidad que las personas desarrollamos para comunicarnos con otras, ¿no? Dentro del lenguaje podemos
encontrar diversas formas de la manifestación del lenguaje, pero básicamente es la manera como nos comunicamos con otros. Claro, como sabemos también, por ejemplo, no solo nos comunicamos por el habla, sino también tenemos el lenguaje corporal, tenemos muchos lenguajes para poder expresar lo que sentimos y lo que queremos hacer llegar a las demás personas. Espérenme un segundito. Entonces, como les había dicho, por ejemplo, la Peralta Montesinos dice que el lenguaje es un intercambio de comunicación que constituye un fenómeno biológico relacional y funcional, en el sentido que sirve a las necesidades comunicativas y los contextos del entorno comunicativo. Es decir, en palabras más sencillas, el lenguaje permite a las personas comunicar y recibir mensajes. ¿Qué son los trastornos del lenguaje y la comunicación? De acuerdo con DSM-V, que es el Manual Diagnóstico de Estadístico de los Trastornos Mentales, habla de los trastornos de la comunicación, que se refiere al conjunto de deficiencias en el lenguaje. Habla del habla y la comunicación y tiene obviamente clasificaciones, que estas clasificaciones son las siguientes. Trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de fluidez de inicio en la infancia, trastorno de, un ratito, en esta, por ejemplo, de la de trastorno de fluidez de infancia, es muy importante darle como que importancia, porque los papitos que están aquí presentes, por ejemplo, tenemos un niño pequeño en casa, entonces, por ejemplo, ya cumplió 2 añitos, 3 añitos, y, por ejemplo, no tiene fluidez de habla, o posiblemente hay niños que no hablan, y les cuesta un poquito más lo que es comunicarse. Entonces, uno como padre de familia o como adulto, la típica frase es ya de hablar, ya de empezar a hablar. Y a veces eso es un error. ¿Por qué? Porque pues, posiblemente pueda que tenga un trastorno del lenguaje. Y como a veces nosotros pensamos que ir a una ayuda profesional como es el psicólogo es algo de no tanta importancia, porque es más fácil poder controlar esos trastornos y ser modificable con más facilidad cuando el niño está más pequeño. Como nosotros sabemos, los 5 primeros años de vida de un infante son muy importantes para su vida larga. O sea, sus primeros 5 años de desarrollo son muy, muy importantes para que tengan una infancia, una adolescencia y tengan una vida adulta saludable y que estén súper bien. Entonces, siempre sí es recomendable, o sea, si vemos que hay un niño pequeño que ya cumple los 3 añitos, que no habla bien, posiblemente no precisamente tiene un trastorno, porque también puede ser que le falta, por ejemplo, tener motricidad fina, motricidad gruesa, que le ayude a poder tener coordinación, poder comunicarse mejor. Y obviamente yendo al psicólogo, el psicólogo le va a proporcionar ejercicios que puede practicar con el infante, con su hijo, para que esto pueda mejorar. Entonces siempre les invito a que si vemos estos cambios, o también con los adolescentes, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos que no se comunican mucho, o que vemos que están cabizbajos, siempre es recomendable acudir a la ayuda profesional, ya que los profesionales les podemos dar consejos y ayudar para cualquier, antes de que empiece una depresión, por ejemplo, y para que los niños y los adolescentes puedan expresarse y puedan sentirse más seguros, tengan autoestima. Entonces, les invito a que siempre acudan a la ayuda profesional. Entonces, vamos a seguir hablando de qué es la clasificación de los trastornos. También tenemos de qué es el trastorno de la comunicación no especificado. Se estima que las causas de estos trastornos pueden ser innatas o adquiridas, es decir, puede estar relacionada con anormalidades en el desarrollo cerebral,
durante la gestación, atribuidas al consumo de sustancias tóxicas ambientales y factores genéticos. Entonces, para esto, para entender un poquito más, vamos a ver un video que les presento a continuación. TEL es la sigla para el trastorno específico del lenguaje. Los niños con TEL tienen dificultades con la comprensión del lenguaje y con la expresión del lenguaje. Este trastorno ocurre 3 veces más frecuentemente en niños que en niñas. Esto sin tener dificultades auditivas, problemas físicos, discapacidad intelectual o afecciones médicas que pueden intervenir en el aprendizaje o la expresión del lenguaje. Muchas veces se comienza a notar a temprana edad, donde los niños comienzan a decir sus primeras palabras más tarde que el resto, adquieren menos vocabulario y también tardan más en hacer combinaciones de 2 palabras. A niños con estas dificultades se les llama hablantes tardíos. Algunos estudios dividen en 2 a estos hablantes tardíos. Unos que se mantienen con estas dificultades siempre estando detrás de sus pares porque efectivamente tienen un trastorno específico del lenguaje o autismo u otra dificultad, y el otro grupo que alcanza el resto de habilidades lingüísticas a su debido tiempo. Cuando los niños muestran ser hablantes tardíos, algunos padres tienen cierta intuición sobre de que podrían alcanzar el resto un poco más tarde. Y además, la gente les comienza a decir, pero tranquilo, el niño ya va a hablar. No es por asustarlos, pero en la realidad no podemos saber en qué grupo podría estar su hijo, si en el grupo que alcanza el resto o el que efectivamente tiene un tema. Por eso la recomendación siempre es intervenir inmediatamente, ya que es un periodo importantísimo en la vida de nuestros niños, donde se puede decir que mientras más tarde se intervenga, el pronóstico será peor, y obviamente mientras antes se intervenga, será mejor. ¿Por qué es tan importante intervenir temprano? Porque los primeros años de vida son los más importantes para el aprendizaje experimental, en este caso, el lenguaje. Luego de este periodo, muchos circuitos de lenguaje y otros están ya maduros y son difíciles de modificar por las famosas ventanas de oportunidad, de las que vamos a hablar en otro video. Por otro lado, las investigaciones del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard afirman que los primeros años de vida son los periodos más activos para el establecimiento de conexiones neuronales. Por lo tanto, las intervenciones a esta edad son mucho más profundas y efectivas. Es por esto que es tan importante intervenir tempranamente. Además, aunque muchos hablantes tardíos alcanzan a los niños con desarrollo normal del lenguaje siendo preescolares, sus mediciones de test lingüísticos siguen siendo más bajos que los niños con desarrollo normal. Esto es nuevamente un argumento para considerar intervenir inmediatamente, ya que como se dijo antes, lo que se puede lograr en edades tempranas tiene un mayor impacto que lo que se hace en edades más avanzadas, y de esta manera llevarlos a la par con el resto. Tenemos que considerar que el lenguaje es el medio para el aprendizaje en todas las materias escolares, y por eso es importante. Ahora, veamos algunos síntomas del TEL. Primero, son niños que tienen en muchos casos un vocabulario más bajo. Les cuesta encontrar las palabras que quieren decir, a pesar de que saben cómo se llama algo. También tienen problemas gramaticales y expresivos importantes, como conjugar verbos mal, como yo comía mañana, y problemas con el género, como el guitarra en vez de decir la guitarra. O en otros casos, algunos niños simplemente omiten el artículo. A otros niños les podría costar destacar que son varios lápices cuando ven un grupo de lápices, diciendo el lápiz en vez de los lápices. Otros niños pueden no entender palabras que implican interrogaciones, como cuál, dónde, cómo, qué. O sea, si le preguntas qué comiste, es lo mismo que le preguntes cómo comiste. Adicionalmente, en ocasiones, les es difícil entender cuando se le dice oraciones muy largas o complejas. Por ejemplo, si le dicen, antes de que vayas a comprar, quiero que subas las escaleras, le entregues esta bolsa a tu hermano, que pongas la chaqueta roja y las zapatillas café, y bajes a buscar la plata que está en la mesa, y después vayas donde Juanito y le pidas vinagre y traes el pan. El niño se puede confundir, y puede que no pregunten por vergüenza o porque creen que los van a retar. Algunos de estos niños tienen problemas fonológicos, como decir cosa en vez de mariposa. Mientras más larga la palabra, más se les complica. Esto sería muy normal en un niño de 1 año o 2, pero en un niño de 5 años y medio es una alarma. También, mientras más larga la oración que producen, también aumentan los errores fonológicos. Podría pasar horas hablando de ejemplos, pero eso no es el propósito de este video.
Es importante recordar que la sintomatología del TEL varía de niño a niño y además va variando según la edad. El tema de la edad es importante, porque es normal que los niños cometan algunos errores cuando son pequeñitos. Es por eso que se debe acudir a un especialista como un biólogo, que es el que sabrá determinar si algo es normal o no. ¿Qué causa el TEL? Aún no hay nada claro sobre esto, pero algunos estudios sugieren que podría tener una base genética. Ahora, ¿cómo ayudar a un niño con TEL? Si sospechas que tu hijo es un hablante tardío o que tiene TEL, debes acercarte al especialista que trata este tipo de problemas, que es el fonoaudiólogo. Logopeda en otros países, al menos en Chile, los puedes encontrar en instituciones de salud y también en escuelas de lenguaje, que son gratuitas y deben hacer la evaluación gratuitamente a su hijo. Si su hijo cumple las condiciones lingüísticas y que además no se expliquen por trastornos del espectro autista, sordera, discapacidad intelectual, etc., podrá ingresar a la escuela y se le entregará apoyo. Para edades antes de los 3 años, o si sientes que no es suficiente, siempre puedes contratar a un especialista privado para complementar. La idea en el fondo es apoyarle mucho en la casa, hacer siempre las tareas que indica el fonoaudiólogo, hablarle mucho a los niños para que escuchen varias veces las palabras y vayan adquiriendo mayor vocabulario, hablar de lo que está haciendo, hablar de lo que él está haciendo, etc. Finalmente, también puedes fijarte en el lenguaje corporal de tu hijo, si se atreve o no a preguntar cuando se confundido con lo que dijiste. Si te das cuenta que es así, puedes dividir las oraciones, hacer oraciones más cortas, etc. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, pon like y suscríbete. Si tienes algún tema de interés que te gustaría que habláramos, ponlo aquí en los comentarios. En la descripción están referencias de donde se supone información. Nos vemos. Como pudieron ver en el video, hay muchos, por ejemplo, ejercicios que uno puede practicar con el infante. En el caso de que, por ejemplo, tenga 3 añitos y todavía no hable claramente, hay muchos ejercicios para poder practicar y enseñarle al niño. Por ejemplo, qué sé yo, pueden comprar un libro con imágenes y de decirle al niño que explique qué pasa en cada imagen. Entonces, crear historias acorde a lo que el niño entiende. Obviamente, cuando el niño se equivoca, no hay que corregirlo abruptamente, sino guiarlo para que él no se asuste. Y como decía el video, por ejemplo, a veces el niño no pregunta por vergüenza. Entonces, uno como padre tiene que guiarlo, tiene que ayudarlo. Como dice en el video, si ya tiene 5 añitos, 4 añitos y no habla claramente, eso ya es foco de alarma, ya que tiene que acudir a ayuda profesional para saber si es un trastorno o es algo de lenguaje que tiene el niño y que se le pueda ayudar lo más pronto posible. Vamos al siguiente. Vamos a hablar también sobre la clasificación de los trastornos del lenguaje, propuesta por Jorge Perello. Este investigador clínico distingue entre trastornos el habla, el lenguaje y la voz. Y estas se clasifican en la siguiente: trastornos del habla, disartrias, disfenia, dislalia y disglosia. Los trastornos del lenguaje: afasia, oligofrenia, psicofonias, disfasias. Y trastornos de la voz: endocrinofías, disfonias, patología general. En esta vez vamos a hablar sobre las afasias, que es la incapacidad y la dificultad de comunicarse mediante el habla. La escritura o la mímica es definida como la pérdida total o muy significativa del lenguaje expresivo o comprensivo a causa de lesión cerebral. La afasia es únicamente una patología lingüística. El paciente sería el mismo de antes, salvo su reducida capacidad de hablar y comprender, leer y escribir. Es una alteración a nivel del lenguaje que la vamos a encontrar en patología de tipo neurológica, cuando se nos afecte el sistema nervioso central, que esto será pues todo lo que sería en especial nuestra corteza cerebral y dependiendo en qué zona esté afectada. Pues vamos a tener diferentes tipos de afasias.
vamos a hablar sobre los tipos de afasias, que en función de la parte lingüística queda más afectada. Las afasias pueden clasificarse en... Vamos a hablar de las dos más conocidas en las afasias, que es la afasia de la expresión o de Broca, que se produce por la lesión de la circunvolución frontal inferior, el área de Broca izquierda y áreas adyacentes. Es común que los pacientes con este tipo de afasias muestren el lenguaje oral muy reducido. Esta es la segunda más conocida, que es la afasia de recepción o de Wernicke. Está causada por la lesión en áreas temporoparentales o área de Wernicke, y es la causante de las dificultades a la hora de recibir, y codificar y comprender el lenguaje. Las afasias de conducción se producen por una lesión de fascículo arqueado que conecta el área de Broca y de Wernicke. Se clasifica clínicamente por dificultades en la repetición, es decir, el paciente realiza pausas en un intento de encontrar las palabras adecuadas. Las afasias sensoriales, transcorticales, el out-up verbal es fluido, frecuentemente parafásico y de contenido irrelevante, y la comprensión es muy limitada. También tenemos lo que es las afasias motoras transcorticales. El paciente con afasias motoras transcortical sufre una reducción importante del habla espontánea, la cual se convierte en dificultosa, escasa y generalmente compuesta por frases cortas. También tenemos lo que es las afasias amnésicas, que es de las formas más leves de la afasia. El término se aplica a las personas que presentan una incapacidad persistente para nombrar, particularmente sustantivos y verbos. El paciente da continuos rodeos para explicarse sin utilizar la palabra que busca. También tenemos lo que es las afasias globales. Aquí la comprensión como la expresión están alteradas debido generalmente a una interrupción temporal del riesgo sanguíneo en la arteria cerebral media. Y también tenemos las afasias mixtas, que se caracteriza por una pobre habla espontánea, y pese a que puede responder con una verbalización fluida, corta, la respuesta suele ser una repetición directa de las palabras del otro, acolalia, sin que exista comprensión. ¿Cómo diagnosticar a una persona que sufra de afasias? Para diagnosticar las afasias, el neurólogo debe realizar diferentes pruebas neurológicas y neuropsicológicas, tales como la toma de imágenes del cerebro, las cuales permitirán identificar la causa y las zonas afectadas. Asimismo, es importante determinar si efectivamente se trata de una afasia o si bien se trata de un problema de comunicación surgido de otras alteraciones, como por ejemplo un deterioro de la audición o de la visión. A la hora de diagnosticar a un paciente afásico, el neuropsicólogo dispone de varias alternativas para medir los distintos aspectos lingüísticos. Y estos test son los que más se utilizan con frecuencia, que es el test de Barcelona, que evalúa cuantitativamente las capacidades neuropsicológicas básicas del paciente y mediante una aproximación estadística y psicométrica. Permite conocer el estado funcional de las áreas neuropsicológicas más importantes. Y también tenemos lo que es el test de Boston, que permite el desarrollo de un perfil cognitivo que refleja las disociaciones condicionadas por la patología cerebral. Con esta exploración neuropsicológica se determinará el nivel de disfunción del paciente, así como el tratamiento más adecuado a su caso. Asimismo, se podrá hacer una evaluación potencial del índice de recuperación que podrá tener el paciente tras el tratamiento. En cualquier caso, la recuperación dependerá de la causa de la lesión,
de su tamaño y ubicación del perfil del paciente, de la extensión del tratamiento del lenguaje y de la respuesta que tiene el paciente frente al tratamiento. ¿Alguien que tenga alguna duda? Por mi parte, no, Ali. Muy bien. Como podemos ver, a veces, por ejemplo, uno comete ciertos errores al momento de, por ejemplo, tener, más que todo a los niños, ¿no? Pequeños de casa. Como les había dicho, a veces uno parte de la ignorancia también. Entonces, por ejemplo, es muy importante ayudar a nuestros infantes a que tengan, por ejemplo, lo que estimular motricidad fina, motricidad gruesa es muy importante para los niños, ya que eso les va a permitir un desarrollo súper mejor y también para que pueda su cerebro tener su máximo desarrollo, ya que, como les había dicho, los 5 primeros años son los más importantes. Entonces, de lo que les expliqué del trastorno de la afasia, que como vimos es un trastorno por lesiones del cerebro, vamos a ver un video que nos explica en un minutito más a profundidad de qué se trata, ya para ir terminando. ¿Me esperan un segundo? ¿Nadie más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie más? ¿Me esperan un ratito? No se me quiere cargar. No se me quiere cargar. Ya no sé si se me carga en otra página. La afasia es el campo de investigación por excelencia de la lingüística clínica y supone una situación de déficit lingüístico provocada típicamente por una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo, que puede ser un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico o también tumores. Existen dos tipos básicos de afasia de Broca y afasia de Wernicke, que deben su nombre al fisiólogo Paul Broca y al neurólogo Karl Wernicke, que las identificaron en el siglo XIX. Los hablantes con afasia de Broca tienen dificultades para pronunciar las palabras, para construir una oración, y por tanto sus emisiones son entrecortadas, no fluentes, llenas de pausas y reinicios, y se apoyan especialmente en elementos comunicativos que no llegan a ser palabras, como vocalizaciones, entonaciones exageradas, gestualidad, expresividad facial. Por su parte, los hablantes con afasia de Wernicke construyen bien las palabras, las pronuncian bien, pero no comprenden exactamente lo que se les dice y su discurso carece de coherencia significativa. Con frecuencia estos hablantes tienen logorrea, es decir, hablan demasiado, y en casos graves pueden llegar a mostrar jergafasia, es decir, un discurso incoherente que no se entiende. Otro rasgo asociado típicamente a la afasia de Wernicke es la anosognosia, es decir, la ignorancia del propio déficit. Estos dos tipos de afasia se denominan afasia no fluente y afasia fluente de acuerdo con sus manifestaciones lingüísticas, pero existen otras clasificaciones que tienen en cuenta la preservación de las habilidades semióticas básicas, como pueden ser hablar, entender, escribir, leer y repetir, o criterios anatómicos, de manera que, según la zona de la lesión, se diferencian tipos diferentes. Como pudimos ver, ahí nos explicaba un poquito de las afasias más comunes que les había comentado. Si nadie tiene una pregunta más, agradezco su presencia y muchísimas gracias por su tiempo. Espero haya sido de mucha ayuda este taller y muchísimas gracias. Muchas gracias, Ali. Dios te bendiga. Igualmente, muchísimas gracias. Mi Ali querida, pues en realidad yo quería darte las gracias porque en mi casa, por ejemplo, mis 3 hijos son bilingües y
y los tres han desarrollado sus idiomas de manera diferente. Adriana con dificultad los dos, Dayanara muy fluente en los dos y Christopher con dificultad en español. Entonces, pues para mí sí fue muy interesante escuchar todo esto de que uno tiene que presentarle imágenes y que el niño explique qué es lo que ve y tal para que desarrolle más su idioma. Entonces, para mí sí fue de mucha ayuda. Muchísimas gracias, Ale. No solo esos ejercicios, hay muchísimos ejercicios que uno puede aplicar con los infantes para que empiecen a tener fluidez en su lenguaje. Se puede jugar, ¿no? Explicarle qué está haciendo, por ejemplo, si el niño está comiendo, obviamente eso con los niños más chiquititos, como de 3 años, digamos que está comiendo, entonces uno le dice, tú estás comiendo. Nosotros como adultos, por ejemplo, hacer una actividad y explicarle, yo estoy, por ejemplo, barriendo la casa. Entonces son cosas que uno interactúa con los infantes y eso obviamente va a ayudar a que tenga más fluidez del lenguaje. Obviamente, como había explicado, cuando son chiquititos, estos ejercicios son súper buenos para que empiecen a tener fluidez al lenguaje. Cuando ya son más grandecitos y les cuesta, por ejemplo, tener lo que es fluidez en el lenguaje, no puede, como decía el video, ¿no? Por ejemplo, decía el guitarra en vez de la guitarra, o omite o solo dice guitarra, entonces es muy importante buscar ayuda. Obviamente no se tacha que tienen trastorno directamente, pero sí es bueno ir a un profesional que les pueda ayudar y en el caso de que tenga algún trastorno, detenerlo a tiempo y ayudarle, porque mientras más pequeñitos es más fácil ayudarles con más facilidad. Eso. Muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias. Igualmente, mi Mari. Entonces, agradezco muchísimo su presencia. Será hasta una próxima y muchísimas gracias.